lo que pertenece a esta nueva, a esta, a esta- no es tan nueva, pero vigente, eh, modelo de solución para la programación y asignación de camiones a los diferentes puntos. Como les indicaba, esta parte inicial de lo que es la mejor ruta o best path, como las siglas lo indican, el BP, eh, es la responsable inicial o de la parte de fundamento o fundación o cimiento de la lógica de optimización, generándolo bajo los circuitos tanto de ida y retorno. Ahora vamos a observar un poco las posibilidades que pudieran existir de tránsito de los diferentes CAEX hacia diferentes puntos de descarga que pueden ser Chancado, zonas de stocks o botadero. Sin embargo, lo que nosotros podemos definir como mejor ruta va a ser lo siguiente, como se puede observar. Va a establecer circuitos que satisfagan de primer orden al chancado y al chancado y stock dentro de su lógica de funcionamiento y posteriormente el desmonte, generando un orden de asignación, como se puede observar eh, en esta parte inicial. Por ejemplo, esta pala 1 con su descarga de estéril, no es que se encuentre aislada, porque esa es su mejor solución para el flujo de tránsito y va a requerir una cantidad específica de camiones, los cuales se van a mantener en ese circuito, siempre y cuando se tenga a bien la cantidad estimada de un proceso continuo con el que va observando el sistema dentro de los parámetros de la mejor ruta. De la misma manera ocurre, cambiar de color, con los equipos que están interactuando en los diferentes circuitos hacia chancadora y stock. A su vez, en otra zona aislada, combinando flota en la zona de estéril. Pero ¿cómo se logra esta toma de decisiones o combinaciones o posibles permutas entre los diferentes puntos de carga? ¿Y qué hace posible el mover camiones entre los circuitos ya establecidos, entre un circuito ya establecido de punto de origen a punto final? Eso va a hacer que el sistema empiece a modelar la mina o generar una solución basada en la programación lineal. Y esta programación lineal
más que ser un gran tomador de decisiones, va a ser eh, el punto de cálculo eh, que va a dar pie a una solución base, incrementando algunas situaciones dentro de la función objetivo de optimización. Y como les había comentado, todo esto está basado como un proceso de transporte continuo. Aquí no existe en este cálculo, porque estamos hablando sobre todo cálculo, no registro de información. Aún no estamos hablando de datos generados o almacenados, etc. Eh, Estos datos o cálculos que va realizando en el ciclo tanto de carguío como de transporte, no va a existir las pérdidas operacionales. Van a pensar que es una correa o faja continua de proceso, donde hay cero interrupciones, cero detenciones, o no está considerado tampoco la parte de eh, disponibilidad mecánica o confiabilidad de los equipos, y lo que sí va a ir generando va a ser la cantidad necesaria, de acuerdo, la cantidad de camiones necesarios, de acuerdo al orden establecido y de atención. Finalmente, el modelo de programación lineal lo que va a generar o que va a tener como resultado final va a ser un espacio de solución ordenada, o va a generar una lista ordenada de equipos de carguío en función a lo que nosotros podamos establecer como tal. Una lista ordenada en función a las prioridades, que en la actualidad se manejan prioridades numéricas, eh, pero en su punto original del módulo, no fue así. Uh, un poco viendo el tema de la programación lineal como solución solver, los parámetros globales de solución, los que van a existir en la actualidad, van a ser 7 parámetros, en donde nosotros, o son 7 parámetros globales de solución TL. El primer parámetro de solución va a generar una recomendación automática en el caso que estemos en un escenario de déficit de camiones, haciendo que los equipos de carga con menor prioridad o que se encuentren en la última, que sean los últimos en la lista, si no se encuentra la cantidad necesaria como para cubrir este requerimiento. Por ejemplo, tenemos una pala 4100 que está como última prioridad, que su TPH es de 6000 toneladas por hora. Pero su circuito es de 1 hora, está como última prioridad, y tenemos solo un camión disponible para manejar este TPH.
nunca vamos a llegar a las 6.000 toneladas. Lo que vamos a hacer es, con un camión de 300 toneladas promedio, teniendo que su circuito es de 1 hora de viaje, solo vamos a hacer 300 toneladas por hora. Una pala que se vuelve económica por el movimiento de material. Sin embargo, si no hay recursos, dentro de un escenario de déficit de camiones, solo tenemos uno, el que nos está sobrando, imposibilita que este equipo o esta pala 4100 podría trabajar por el orden de prioridad. El sistema automáticamente lo va a mandar fuera de uso. No lo va a requerir como recomendación inmediata. En el caso, eso es cuando tenemos un superávit de equipos de carguío y tenemos déficit de camiones. Y en el caso de que tengamos la cantidad necesaria para cubrir todos los recursos o estemos en un escenario de overtrack sobre la cantidad específica requerida o instalada para la capacidad máxima de carguío, por dar un ejemplo, tenemos 8 equipos de carga, 100 camiones, pero el sistema me está pidiendo que trabaje solo con 70 camiones para esos 8 circuitos que tiene cada equipo de carga. Lo que sí me va a recomendar es un escenario actual, el cual es el recomendado, que son los 70 camiones, indicándonos que tenemos 30 que van a estar sobrando dentro de nuestro proceso. El sistema no los va a detener. El que va a generar esta detención, de acuerdo al escenario de overtrack, va a ser el despachador. Bajo estas recomendaciones, basados en este primer parámetro. Este primer parámetro, por lo general, está buscando obtener la máxima, sacarle el máximo provecho, obviamente con una cobertura al 100% de los equipos de carga, al dimensionamiento de flota que podamos tener, o recomendado por el sistema. Entonces se establece como primer parámetro sacarle el máximo provecho al recurso de carguío. Y obviamente con su recomendación de enviar fuera de uso a los equipos que estén con baja prioridad. Vamos a asumirlo como, como segundo parámetro. Este segundo parámetro está basado en sacarle el máximo provecho a los equipos de transporte. Y está buscando el máximo provecho del equipo de transporte, no tanto en el viaje de ida cargado, porque ya está establecido como asignación la carga desde el punto de carga con el material que pueda ser mineral o estéril, establecido un punto de descarga o programado o planeado para el turno, que puede ser el botadero, los stock o chancado. En ese orden, en el viaje cargado, más allá del escenario que nosotros ya hemos establecido en la mejor ruta, allí no se va a sacar provecho en el viaje cargado. Donde sí se va a sacar provecho va a ser en el retorno vacío. Y muchos dirán, el retorno vacío lo va a hacer en la ruta más corta. Sí. Sin embargo, su escenario primario de obtención de la mejor ruta va a ser el retorno hacia el punto de carga.
Cuando nosotros hicimos el cálculo en la segunda sesión, tuvimos un valor de creo que 9.7. No existe el punto 7 camión, ¿cierto? El sistema establece que por un espacio de punto 7 en una hora, eh, digamos unos 42 minutos, vamos a tener un décimo camión, pero por ese espacio de tiempo, para traerlo al circuito en donde se calculó 9.7 de la sesión anterior. Ahí es donde sí se aprovecha ese punto 7 que se requiere obtenerlo del circuito más cercano o próximo. Siempre buscando el máximo rendimiento en los equipos de transporte. El tercer parámetro, bueno, siempre se recomienda el primer y segundo parámetro tenerlos en sí, porque son los que van a sacarle trote al sistema, tanto al equipo de carguío como al equipo de transporte. El tercer parámetro, compartir procesamiento de materiales entre palas. Esto va a generar una alimentación proporcional solo con los recursos pala que se encuentren en mineral hacia chancado. Cuando está en sí. Cuando está en no, el chancado no va a ser alimentado proporcionalmente desde los puntos de carguío. Va a estar siendo satisfacida la chancadora o abastecida en el orden de prioridad o atención que tiene cada pala. Imaginémonos que tenemos 3 palas que están abasteciendo un chancado de 10.000 toneladas, pero estas 3 palas, cada una, producen 4.000 toneladas por hora. Pero las 3, por el orden, por la lejanía, no tienen la misma prioridad. Y estas pueden abastecer en el orden de prioridad. Por ejemplo, la primera pala, que produce 4.000 toneladas, envía estas 4.000 toneladas hacia Chancado. La segunda, que está como segunda prioridad, igual envía sus 4.000, tenemos ahí 8.000. Y la tercera, que tiene la más baja prioridad, tendría una participación de envío de 2.000 toneladas. Y las otras 2.000 las enviaría al stock. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos el sí activado? El sí va a ser que estas 3 palas alimenten de manera proporcional a Chancado, teniendo 3.500, 3.300, 3.300 y 3.300 toneladas por cada uno en su participación. Obviamente el sistema va a establecer el número necesario en este circuito para la alimentación y satisfacer la alimentación en Chancado, y el resto de equipos no estaría comprendidos. Y lo que haría el sistema automáticamente es bajarle el TPH de las 4.000 a 3.300 toneladas. Aquí vendría una parte de solución o resolución, pero basado en sacarle el máximo trote
con una asignación programada, evitando colas enchancados o cuellos de botella enchancados, de manera ordenada, basado en esta alimentación proporcional para satisfacer el TPH horario que requiere el chancado. Y esto va a ocurrir con el sí. Se recomienda el sí para, digamos, como para chancadores grandes que procese más de 8.000 toneladas por hora, de 6.000 toneladas en adelante, con más de 2 o 3 equipos de carga, y estamos hablando de situaciones particulares en minas donde los equipos de carga superan las 10 unidades. Y el caso del no, cuando tengamos escenarios controlados y programados para abastecer chancado con uno o para dimensiones de equipos de carga más reducido, con una flota más pequeña, menor a 50 camiones, y obviamente un chancado que también esté al nivel de productividad de la pala. Al decir al nivel, a 4.000, 5.000 toneladas por hora. Con una pala 4.100, suficiente como para abastecer. Y de ahí, por ahí, hay un cargador para casos de emergencia, para sostener ese ritmo de trabajo o la variabilidad que pueda existir en el punto de descarga enchancado. El cuarto parámetro, permitir flujos entre circuitos de mineral y desecho, lo que va a hacer, y esto también ténganlo muy, muy claro, el sistema de despacho que tiene vigencia más de 40 años en el mercado, su cálculo no está basado en combinar o mezclar los recursos de manera inicial. Y tampoco no es de que esté establecido de camión que descargó en mineral, sí o sí tenga que pasar a desmonte. Como circuito de mineral, los minerales están considerados los que van hacia stock y chancado. Los estériles hacia el botadero, eso está bien definido. Y los circuitos de mineral y estéril son los que van a chancado o a stock, o los circuitos que están entre mineral y la diferenciación van a ser los que se encuentran hacia el estéril. Esos van a ser los grandes circuitos que van a dominar la programación lineal. Van a ser dos: mineral y desmonte, o mineral o estéril. Y lo que hace este parámetro es adoptar una opción para generar una posibilidad de mezcla, pero no a nivel de que como recurso voy a mezclar los camiones que estén saliendo de estéril a mineral. No. Lo que va a ocurrir es, si dentro del proceso de necesidad o establecida esta lista ordenada de recursos de carguío, existe la posibilidad de que un camión no tenga asignación hacia el circuito de mineral que está como prioridad, y los TPHs establecidos, instalados en la capacidad de mineral, ya está cubierta con su programación. Lo que dice la teoría es de que este recurso camión puede salir de este circuito para satisfacer la necesidad de transporte en los circuitos de estéril. Y ahí está esta combinación de los camiones calculados que no son enteros,
sino tenemos valores decimales. Entonces, los retiran de los circuitos de mineral, o puede retirar uno o dos, los que pueden estar sobrando, y los combina para potenciar esta necesidad en los circuitos de desmonte. Eso es lo que hace este cuarto parámetro. El quinto parámetro está basado en los valores enteros de camiones. Muchos me preguntan, pero ¿cómo que está basado en los camiones enteros? Cuando nosotros tenemos un TPH establecido, como lo vimos en el ejemplo inicial de la sesión 2, obtuvimos un valor de 9.7 camiones. Lo que va a adoptar el sistema va a ser un valor entero de camiones. Ya no va a lograr hacer el punto 7, sino va a decir, yo ya no requiero punto 7 camión, yo voy a requerir 9 camiones. Obviamente con esa cantidad de 9 camiones se va a generar un escenario más preciso, sin embargo, con una cantidad menor de TPH que pueda producir este punto 7 que lo estamos extirpando del circuito. Y el sistema va a trabajar con valores enteros en su cálculo para lograr el TPH horario en circuitos de ida y vuelta, asegurando que los camiones que se encuentren en un circuito de mineral, de punto de origen hacia Chancado, por decir el ejemplo, por ser un número entero de camiones, no van a salir de ese circuito y se van a mantener de manera fija, obviamente afectando el TPH horario, siempre y cuando se haga caso a las recomendaciones que va generando dispatch a través de la cantidad que va a requerir de camiones. Eso lo vamos a ir modelando. Hasta aquí todo es cálculo, puro cálculo de una función objetivo principal que es sacarle el máximo provecho a los recursos de carga y transporte, que es su base, y luego va estrangulando los TPHs instalados, o sea, va recomendando menos camiones en función a estos parámetros que nosotros podemos ir gatillando y ponerlos en sí. El sexto parámetro de dividir equivalentemente las tasas de productividad de las palas entre sus splits, es un poco complicado explicarlo. Sin embargo, mi recomendación base es tenerlo en no, ya que el sistema va a requerir una configuración interna para establecer el grado de mezcla en un corte que pudiera tener 2 materiales o hasta 3 materiales diferentes. O, siendo más específico, solo 2 materiales, mineral o estéril. Y lo va a considerar como tal. O sea, cuando estemos en un split de mineral y estéril, lo que se puede configurar en la parte original o del cálculo inicial, que no es algo de acceso rápido y por lo general merece una un reseteo del sistema, es establecer la cantidad de camiones que van a salir de mineral, o la
cantidad de camiones que vayan a salir de estéril en un corte de trabajo. Y si no hay este corte de trabajo, va a salir como un error en el grado de configuración para la PL, cuando se evalúe los errores que pudiera tener la PL. Entonces, se recomienda este sexto parámetro que se encuentre en no de manera permanente. Esto es como nosotros queremos resolver nuestro proceso de asignación o los procesos de circuitos que podemos establecer en cada mina, más allá de la solución base que hemos visto como parte de la mejor ruta. El séptimo parámetro, eh, este era el séptimo parámetro de asignación de equipos o el orden de prioridad base que se generó de primera intención como un parámetro global. Antes no existía el, el shovel priorities o las prioridades de pala, porque la PL terminaba con el séptimo parámetro. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo? Han pasado 40 años, más de 40 años. En la actualidad, todos recurren al shovel priority sin haber entendido inicialmente cómo funcionan las prioridades basadas por mineral y estéril. Esta parte de aquí era la más importante para la generación de asignaciones. Como les había indicado, el sistema va a agrupar los equipos de carga por, digamos, por circuitos de mineral y por circuitos de estéril. Los va a agrupar. Y dentro de esta agrupación, o de esta suerte de agrupaciones, va a ir generando una lista ordenada de atención, de mineral o estéril. Pero como no se entendió cómo funcionaban estos parámetros globales de solución, la, bueno, obviamente el proveedor de servicios dijo, bueno, ya nosotros le vamos a dar al cliente por su lado, porque no lo entiende, no lo entiende así. También fue una exigencia del cliente. Yo quiero manejar las prioridades a nivel de orden numérico, darle prioridad 1, 2, 3, 4, sin entender la consecuencia que podría tener ese desorden. Porque la función de optimización estaba basado entre esta, este orden lógico inicial que era por materiales, mineral o estéril. Entonces, vamos a hacer una explicación rápida de este séptimo parámetro, donde nosotros íbamos a tener mineral igual estéril, mineral sobre estéril, o estéril sobre mineral. Nosotros teníamos las agrupaciones de los equipos de carga que se encontraban en mineral. Podíamos hacer que su orden de prioridad o de atención sea primero las de mineral y luego con los imaginémonos con los restantes camiones, podrían satisfacerse los de estéril. Cuando nosotros hacíamos mineral igual a estéril, las agrupaciones de mineral, tanto como las agrupaciones de estéril, tenían el mismo peso. Sin embargo,
aquí venía lo interesante. Había un desacople. El desacople lo iba a hacer a través de los circuitos más productivos, o donde los circuitos, el TPH del camión sea más productivo. Nosotros entendemos que la minería, tenemos mineral, por lo general, rara vez en superficie, y en zonas más profundas tenemos mineral de mejor calidad. Y en las partes de superficie, por lo general es para descubrir mineral. Cuando se adoptaba esto, los circuitos de mejor rendimiento era el de estéril. Entonces, porque están en las partes altas, en las partes superiores. Sin embargo, nosotros podemos decir que, que este tipo de agrupaciones velaba para desacoplar y agrupar para la primera atención mineral hacia chancado o hacia stock, y posteriormente con los recursos sobrantes lo que podría ser estéril. Ahora, cuando apareció el nivel de prioridad numérica, ahora último acabo de ver que todos tenían prioridad 1, tampoco se entendió que el grado o el factor de prioridad es un factor exponencial que en muchos de los casos varía o hace variar la cobertura. Y el mejor escenario de trabajo es en condición normal. Pero eso no se entendió tampoco. Ahora vamos a ver cómo funciona directamente estas prioridades. El Shovel Priorities a nivel no de material, no numérica, porque está deshabilitado el numérico. Esto en numérico lo hemos deshabilitado con el no en este módulo de atención de prioridades, y muchos dicen que a través de esto se genera la asignación. No, a través de esto se potencia el cálculo, pero no la asignación. Tampoco se entendió que aquí solo lo único que vamos a hacer es modelar nuestro escenario de atención de acuerdo al orden de prioridad y el desacople que pueden haber entre los equipos de carguío. Obviamente con las recomendaciones de flota que se vaya a requerir. En esta parte inicial, nosotros podemos, cuando tenemos desactivada la prioridad numérica, basarla en mineral igual a estéril, mineral sobre el estéril o el estéril sobre el mineral. Y ahí van a trabajar estas dos columnas. Que cada material, o dependiendo el equipo que va a cargar, por ejemplo aquí en la pala 6 podemos ver el desmonte, o en la pala 16 sulfuro, que se encuentran en condiciones normales en mineral, y en el caso de estéril, esta pala 6 se encuentra como alta. Bien, en esta zona nosotros podemos hacer de que los valores anteriores todos pasen a prioridad normal. Y así es como nosotros podemos ir generando nuestro escenario de asignación a través de materiales y las agrupaciones de mineral y estéril, de los circuitos de palas que se encuentren en mineral. Puede ser enviando hacia chancado o hacia el stock, o de estéril hacia los botaderos. Esta
asignación por prioridad, la que vemos aquí, va a ser la que se va a cumplir en ese orden. Siempre que tengamos las prioridades en normal. Aquí nosotros, por material o por los materiales que vaya a cargar cada punto o estación de carga, podemos darle o gestionar este grado de nivel de prioridad. De acuerdo también al programa o al plan o a la necesidad del plan del turno. Este es, en resumen, la prioridad o el símil de las prioridades numéricas generadas y, como pueden observar, en condición normal, cuando tenemos mineral sobre estéril, en condición normal su punto de partida de la prioridad es 2, no es 1, para los equipos que se encuentren en mineral. Sea mineral que vaya a chancadora o mineral que vaya a stock. Los desmontes que se encuentren por debajo de la prioridad basados en normal, su punto de partida de asignación numérica va a ser 5. Este es su símil en el manejo de prioridades. Sin embargo, en la actualidad, todo le pone de manera indiscriminada sin saber el porqué del orden y las agrupaciones que existen en el sistema basado en mineral o desmonte, o en circuitos de mineral y circuitos de desmonte. Como no se entendió esto, bueno, el proveedor de servicios le dijo, ya tomen su prioridad basado en el orden numérico y ustedes háganse cargo. Yo ya me cansé de explicar cómo funciona esto. Lo mismo ocurre con mineral igual y estéril, pero como ven, en condiciones normales, todos parten con prioridad número 2, bajo la condición mineral igual estéril. Y en el caso de mineral sobre, perdón, desmonte o estéril sobre mineral, el mineral pasaría a tener en condición normal, con lo que tiene que partir como prioridad 5, toda la agrupación de mineral en prioridad 5, y todo lo que es estéril, prioridad 2. Pues bien, esto va a generar una lista ordenada. Bueno, ya les expliqué esta parte. Vamos a regresar. Ya les expliqué toda esta parte de qué es lo que representa cada número y cómo se debería agrupar y ordenar cada equipo de carga, transporte, de carga sobre todo. Porque esto va a derivar cuando nosotros manejemos la prioridad numérica, entendiendo primero que se tiene que agrupar por necesidad mineral o estéril, o generar un escenario de atención por prioridad, va a ser la siguiente. El sistema va a generar un ranking, voy a poner aquí, un ranking ordenado. Vamos a poner otro color, mejor el rojo. Un ranking ordenado o una lista ordenada de los equipos de carguío. Pero esta lista ordenada va a estar basado en las prioridades o en las agrupaciones por prioridad. Como podemos observar, perdón, esto,
Ya bueno. Y la prioridad 6. Esta primera agrupación va a generar esta lista ordenada basado en el TPH, como les indicaba, de los equipos de transporte, en los circuitos como productividad promedio camión, en ese circuito. Lo pusieron como prioridad 1 porque necesitan que el orden de atención sea para estos equipos que tienen estos TPH. Imaginémonos, tenemos 810 toneladas, la pala 22, la pala 10, 625, y la pala 7, 380 toneladas. ¿Cómo podríamos hacer de que esta pala tenga mejor atención en esta lista ordenada? Lo que podemos hacer es de que mantengamos la prioridad 1 de la pala, y estas dos, ponerles y agruparlas con prioridad 2, y pertenecerían a este nuevo grupo, donde por su TPH de camión del circuito que estamos viendo, entrarían en ese mismo orden en esta parte intermedia. Aquí se ubicarían la pala 22 y la pala 10. En esta parte intermedia entre la 19 y la 21. Por el TPH que se tiene. Siendo la privilegiada o la primera en atención después de la 7, vendría a ser la 19, luego la 22, la 10 y finalmente la 21. En ese orden. Ahora, entendamos que este orden numérico va a ser la agrupación que vamos a tener en diseño para generar esta lista ordenada de atención de los equipos de carguío. El sistema se va a preocupar de primera intención, si nosotros hemos puesto como prioridad 1 la pala 7 y el resto en prioridad 2, en atender todo esto. Digamos que solo existe una sola agrupación, que todas sean prioridad 1. ¿Cuál sería, dentro de los participantes todos tienen la libertad, cuál sería la pala que estaría, o sea, todos tienen prioridad 1, no hay ninguna que tenga otra prioridad distinta? ¿Cuál sería la pala que estaría rankeando en la lista? ¿O sería privilegiada en la lista como número 1? Como les había indicado, la que tiene mayor TPH. Y esta vendría a ser la pala 20. Pasaría a ser la primera. Y la última en posición en ser atendida por prioridad 1, que todos, ya, en la posición 11, la pala 7. Por tener el menor TPH horario, y esto va a ser lo que genera esta lista ordenada. El sistema hace sus cálculos y genera a través de la programación lineal y la asignación de prioridad,
esta lista ordenada o agrupada por lista de atención, etc. Pero lo que va a hacer es generar esta lista, la PL va a generar esta lista ordenada de atención, de recursos PALA. Hasta aquí no hay ningún tipo de intervención de la parte numérica de los equipos de CAEX. Y muchos, cuando muestran esto, dicen que acá están realizando la programación dinámica. Esto es un cálculo. Este módulo, junto con los parámetros globales, ya que esto, el Shovel Priorities, es una extensión, un bracito de este parámetro global, del séptimo parámetro global, por, por lo que les había comentado, no se entendió la parte del manejo de los materiales y al cliente se le dio, toma tus prioridades numéricas, pero ya tú ves cómo lo administras. Ahora, esto es lo que nos da como resultante una lista ordenada de atención de palas de acuerdo a las condiciones que nosotros ya hemos establecido en los parámetros globales. De acuerdo a estos parámetros globales, lo que nos va a dar la PL simplemente va a ser esta lista ordenada de atención. Nada más. Hasta aquí todo es cálculo, puro cálculo. Cálculo basado en las productividades de los equipos, en el orden de agrupación y en la productividad camión para la generación de la lista ordenada de palas. Bien. Aquí tenemos un sinfín de ejemplos para cumplimiento hacia los puntos de chancado. Hay módulos especiales para la atención en chancado. Pueden ser por mezcla de componentes o por cumplimiento de masa o volúmenes y mezclas que se pueden ir a establecer para satisfacer sobre todo el chancado. ¿Ya? Entonces, esto ya es como la parte fina hasta, en muchos de los casos, sobre todo para lo que es atención en chancado, nunca se dio esta parte de generar un estándar de operación con el sistema para satisfacer chancado. Porque tampoco este orden de prioridades o de atenciones o de cumplimiento, en muchos de los casos, no satisfacía, digamos, la necesidad de cumplimiento y en muchos de los casos optaban por deshabilitar algunos equipos y que no pertenezcan a la solución PL y generando una dimensión incorrecta de abastecimiento achancado. Es una funcionalidad que tiene el sistema de deshabilitar equipos. Pueden estar operativos físicamente, pero cuando nosotros le ponemos deshabilitar, están deshabilitados para el cálculo PL y su dimensionamiento de flota, y su aporte y contribución para el cumplimiento hacia chancado. Imaginémonos que tenemos un cargador que está con 2 camiones fijos, pero este cargador, abasteciendo chancado, pero este cargador no se encuentra deshabilitado, manteniendo 2 camiones porque nosotros dentro de nuestro criterio o dentro del criterio del despachador dicen, no, yo no quiero que estos 2 camiones salgan de este circuito y deshabilito y lo dejo fijo, 2 camiones.
Ah, perfecto. El sistema no lo va a ver y tampoco lo va a contabilizar para el cumplimiento de abastecimiento hacia estancado. Lo que sí se va a preocupar es de que, eh, imaginemos, de la mina se tiene que satisfacer con 6.000 toneladas por hora en general, porque esa es la capacidad máxima de chancado. Va a observar los equipos que se encuentren en mina, mas no va a observar el equipo que esté deshabilitado. Cumple las 6.000. Sin embargo, el aporte del cargador con 2 camioncitos desde stock hacia chancado es de 1.000 toneladas o 1.500 toneladas por hora. Estas 1.500 toneladas por hora van a ser adicionales a las 6.000 que ya fueron calculadas. ¿Y qué es lo que va a generar? Automáticamente cola, porque ya el sistema dimensionó la flota necesaria para satisfacer las 6.000 toneladas por hora que puede tener el sistema, que pueda requerir chancado. El despachador lo que hizo bajo ese escenario fue dispararse a los pies, generando, como ustedes dicen, bueno, los cuellos de botella, los tiempos muertos en chancado, porque el sistema no funciona correctamente. Entonces, no es de que no funcione correctamente, se entendió erróneamente cómo funciona el sistema, cómo calcula el sistema y qué escenario es el que nosotros tenemos en en la PL. En la PL, nuevamente, todavía estamos en puro cálculo. Es un solucionador, es un solver que en vez de estar haciéndolo manualmente, lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Recordando que todos estos módulos o modelos matemáticos no han sido cambiados desde los años 80, que lo que se hacía era con valores en tiempo real generar un cálculo instantáneo para no hacerlo de manera manual. Y todas las iteraciones por carga o demás generaban un dimensionamiento de flota. Eso es lo que hace la PL, no hace más. Y lo más sencillo de explicar va a ser la programación dinámica o la programación, no digamos dinámica, la programación de CAEX o de camiones. ¿Por qué creen que existen las balizas de reasignación? Porque no podían controlar, uno, el nivel de prioridades, aparte tenían las restricciones existentes que sí afectan la programación de los CAEX, restricciones, bloqueos, sectorizas, zonificaciones, entrampamientos, etc. El sistema, en la parte de la programación lineal, no los observa. No observa si el equipo está fijado a una pala, no observa si tiene restricciones. Lo que ve es, tengo mi capacidad de carga, la PL, tengo mi capacidad de carga y yo requiero esta cantidad de camiones para lograr este TPH instalado con todos estos equipos de carga. Y voy generando mi lista de atención o programa de atención de equipos de carga. Nada más. Aquí viene la programación de los equipos de transporte. Un camión que está asignado a un equipo de carga, sin embargo, está restringido a ese, rompió el cálculo o la estimación del tiempo esperado que se necesitaba para atender esta lista ordenada que hemos visto como punto de partida de la PL o como solución PL. Ahí es donde entra la programación dinámica. Como les indicaba, muchos dicen, usa el plan maestro de la PL como una referencia, no solo como una referencia,
sino lo toma como mandatorio el orden de atención que hemos visto en esa lista ordenada de equipos de carguío, que pueden ser agrupaciones, y estas agrupaciones obedecen a un orden de atención en función al TPH que pueden tener los equipos de transporte en los diferentes circuitos. ¿Los puede mezclar? Por supuesto, los puede mezclar de acuerdo a necesidad. Finalmente vamos a ver esta parte de asignación dinámica o programación dinámica. Esto tampoco se entendió porque tampoco el despachador puede observar y hacerle seguimiento qué es lo que está pensando el sistema. Como nunca se observó y nunca se tuvo a través del tiempo, a través de las capacitaciones que hubo, se perdió la información de dónde poder hacer las consultas y tener como base robusta el conocimiento de cómo opera, en este caso, Dispatch. Al generar la asignación de cada uno de los camiones, empezaron los yo pensé, el yo creí, me parece que hace esto, eh, y por lo que yo no quiero perder como despachador, genero una suerte de restricciones, una suerte de bloqueos que que limitan mi operar. Hasta ahora ustedes dirán, ¿qué tan sencillo es entonces el dimensionamiento de flota, transporte y atenciones? Esa fue la lógica que hasta el momento está vigente y opera en el mundo. En el caso de la programación de camiones, ya no llamemos programación dinámica porque todos entenderían que están soportados por lo general en las balizas de reasignación, que solo la operación dinámica puede ser entre palas que están muy próximas. No, el sistema no ve la proximidad, lo que sí ve es la estimación del tiempo que puede haber en los diferentes circuitos, en la red de caminos existentes. Por eso, muy importante es de que la red de caminos esté saludable, bien conformada, con sus pendientes que correspondan y que obviamente refleje el tiempo de viaje tanto vacío como cargado. Se va a generar una lista ordenada. Ya nosotros tenemos una lista ordenada de palas y luego vamos a tener una lista ordenada de camiones. Y eso lo va a tener de manera interna el sistema. Una lista ordenada de camiones. ¿Cómo los va a valorizar? No les va a dar ningún tipo de valor. Los va a considerar como camiones que van a circular en la red de caminos. Existe el match factor, este factor de acople entre las palas grandes y pequeñas, pero y los camiones grandes operan con palas grandes, camiones pequeños con equipos de menor dimensión, eh, pero esto no impide, salvo que el match factor sea cero, que no vaya a un equipo de carga al que no podría cargar. Por ejemplo, el match factor de un camión 930 versus un cargador 992, que es pequeño, nunca lo va a cargar. Su match factor va a ser cero.
No va a existir carga de un 99, de un 930 con un 992. No existe. No va a alcanzar. El brazo, por muy high lift que le ponga, un brazo el pantógrafo o el brazo sea extendido, etc., no va a alcanzar ese cargador a llenar ese camión. Imposible. Pero sí va a poder cargar un 785, un 730, por el tamaño, por la dimensión, o un 630, que es más pequeño. Eso sí va a poder cargar. Podrían tener un match factor de 1 o de punto algo, dependiendo de las dimensiones de la flota que existe en cada uno de los. Pero eso ya es en la parte configurativa del sistema, la parte inicial de configuración, el punto de partida. Todos esos valores se ingresan en la parte de configuración del sistema. Que eso obedece también a toda una suerte de data analytics que, que va a generar estos match factor y generar nuestro escenario de solución base, ¿ya? Entonces, vamos a tener nuestros puntos de descarga o botaderos y nuestra lista ordenada de atención de palas. En todo nuestro viaje, digamos que este es viaje cargado, y este es el retorno vacío hacia cada una de las palas. El sistema lo que va a ir haciendo es coberturando de acuerdo al orden lógico. Por ejemplo, aquí no tiene ya ningún camión en la pala 1, no se encuentra ningún camión. Tenemos coberturado al 33% su TPH con un solo camión que es el T6, y la pala 3 y la pala 2 con el T7 está coberturado al 40%, pero en este orden. Entonces, el sistema va tomando los camiones de esta lista ordenada para ir cubriendo la cobertura de cada uno de estos equipos de carga. Como podemos ir viendo, en cumplimiento del TPH horario, basado en la lista de atención que hemos generado a través de la PL. Este es un ejemplo de lo que sí existe en Dispatch. Existe la lista de asignaciones actuales y las asignaciones proyectadas que están a continuación. Hay algunas, yo he seleccionado las que están en viaje cargado. Esta es una mina con más de 120 camiones, en donde, por ejemplo, el camión 322 con sulfuro de alta ley, que está pasando por el nodo 309, está con destino al chancador número 3. Luego, cuando llegue y presione asignar, porque esto es su siguiente asignación va a ser la pala 92. Esto es lo que no se llegó a ver ni observar, o no observó el despachador en su parte resolutiva. Por ejemplo, eh, param, param, esta es la misma lista
Y aquí podemos ver más asignaciones con el viaje cargado antes que realice la descarga. El sistema ya va generando su lista de atención o asignación. Aquí tampoco no está observando las balizas de reasignación. Aquí solo observa puro cumplimiento de viaje cargado hacia el punto de descarga y luego cuál sería su siguiente asignación hacia un punto de carga. Por ejemplo, el camión 854 con alta ley está pasando por este nodo con destino al Chancador 1 a las 15:23 terminada su carga, va a recibir esta asignación a la pala 78. Esta es la programación dinámica. Y es cálculo. Cálculo basado en iteraciones, no en registros. No en los registros donde nosotros hacemos la analítica, tratamos de buscar el por qué tenemos cola en las palas. ¿Se entendió la lógica? Ah, el sistema tiene un escenario de cálculo continuo que no considera las detenciones o las interrupciones en la vía, los pares, los tiempos de velocidad cero en la ruta, no los considera, pero sí se puede configurar las velocidades promedio por cada circuito. Por ejemplo, en una rampa de 2 kilómetros tenemos dos pares. Obviamente va a llegar a un punto de velocidad cero. Pero esta rampa de 2 kilómetros está al 8%. En el sistema, si nosotros lo consideraríamos como velocidad de acuerdo a manual, estaría desarrollando 35 kilómetros por hora. Sin embargo, con la analítica, nosotros podemos decir que este circuito, o sea, estos 2 kilómetros, no lo desarrolla en 35 kilómetros por hora. Por las interrupciones y la reducción de velocidad por estos puntos pare, va a llegar a 12 kilómetros por hora. Viajando cargado. Por dar un ejemplo. Esos ajustes o analíticas del viaje del equipo o la velocidad que se va a cargar en la parte de configuración, que nos va a servir para el cálculo o estimación de viaje, va a seguir cargado, tiene que ser la más próxima a nuestra realidad o a la realidad que pueda tener una mina. No manejarlo a través de estándares, a través de velocidades que indica el catálogo, el fabricante, etc. No. Es un escenario que se tiene que aproximar a generar un cálculo de estimación correcta. Y esto va a favorecer ¿a qué? Finalmente a la estimación de esta programación de camiones, basado en el orden de atención que obtenemos en la programación lineal. Les quería mostrar un ejemplo que en muchos de los casos no hacen, no se llega a ver, disculpen. Sí, ingeniero. Perfecto. Esta es una mina grande. Vamos a tener, vamos a ver. Tenemos la pala 69 que está en detención. Las que se encuentran en operación fueron la 79 y la pala 70. En esta ubicación hay más de 30 camiones esperando para realizar su carga.
Esta mina tenía, o bueno, tiene más de 150 camiones, pero en este espacio de trabajo, por la orden de operaciones, y la orden de operaciones fue no se para ningún camión. Lamentablemente el precio de cobre actual paga ineficiencias. Esta es una ineficiencia, donde tenemos los camiones, digamos, por cada lado, como mínimo, porque eran 36 camiones, como mínimo, el último camión iba a salir terminando la hora. Y son camiones ultra class de más de 320 toneladas. Lo uso como ejemplo para la dimensión de pérdida que puede existir en una mina, la cual no se soporta teniendo un sistema de gestión de flota con las recomendaciones que se generan. Aquí no solo tienen un despachador, tienen un programador, tienen dos despachadores de carga y transporte, un despachador de equipo auxiliar, un despachador de perforadoras, hay despachador de mantenimiento, hay otros que están viendo lo que es CAS y fatiga y somnolencia, despachador tecnológico. Hay un pool como de 8 a 9 personas por turno, pero se generó este espacio. Y no es un espacio que ocurrió una sola vez, ocurrieron varias veces. En una semana, varias, muchas más en un mes, porque era el modo operandi de esta mina. Que sigan operando. ¿Dónde está el defecto? Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión para los manejo de información. Ya una vez que hemos visto cómo funciona la lógica de trabajo que tiene la mejor ruta, la programación lineal y la programación de CAEX. A mí no me gusta decir programación dinámica, porque siento que se ha distorsionado la terminología y que no es el fin con lo que se quiere manejar el proceso de optimización. Entonces, pero yo preferiría dentro del tema de traducción que sea programación o el programa que va a recibir un CAEX o un camión para su siguiente carga. Lo grave no está tanto aquí. Visualmente sí es un espanto. Tener más de 36 camiones encendidos, esperando por carga, en un momento dado, es una foto estacional. Vamos a ver el registro tanto de la pala 70. ¿Cuántos camiones creen ustedes que tenía arribado la pala 70? Como ven aquí, como máximo 6. Faltó declarar 9 camiones. Ahora les voy a explicar por qué no fue registrado los camiones. Y en el caso de la pala 79, fueron 9 como máximo, como pick máximo 9, pero como algo continuo en un espacio de tiempo acotado, han sido 8. 9 en un momento dado, cosa que nosotros necesitábamos ver aquí, toda la columna
de camiones. Puede ocurrir, como dice, puede ocurrir, el escenario se le escapó al despachador, etc. Pero lo que no debe ocurrir va a ser el manejo de información que se va a quedar grabado. Al poner menos recursos en esta zona, lo que me están diciendo es de que hemos tenido menos recursos en cola, cuando la realidad es otra, como hemos podido ver en la gráfica. Para este lado, como mínimo 12 camiones. Para este otro lado, como mínimo otros 12. Mínimo. Hay algunos camiones que colocaron detención. Yo les había indicado sobre las detenciones. El sistema piensa que no están acá, no los contabiliza en la cola. Los camiones que están con reloj nos está indicando que está demorado. ¿Pero demorado para qué? Demorado porque sigue en viaje en vacío. ¿Qué es lo que va a distorsionar en el registro? Va a incrementar el tiempo del viaje en vacío. Cuando ya llegó, el último camión que está aquí en la zona ya terminó su viaje. Por más de que no haya llegado acá, pero llegó aquí y está en la cola esperando para realizar carga. Eso es lo no aceptable. Tener una calidad de datos de ciclo que no corresponde. El sistema de manera automática también va a establecer, de acuerdo a los arribos, sin colocar detención, vamos a poder observar la cantidad exacta de camiones que hemos tenido detenidos en 1 hora o 2 horas para que se despeje todo esto. Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna consulta? Muchas gracias. ¿Alguna consultita por ahí? Si tienen preguntas, pregunten nomás con confianza. Están con el micro, pueden habilitar su micro, etc. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí, ingeniero, disculpe, mi pregunta era respecto a, no me quedó muy claro qué tiempos son los que ingresan a la programación lineal. O sea, bueno, entiendo que es el tiempo de ciclo de los camiones, pero este tiempo es histórico, o se utiliza alguna media móvil, o se utiliza los de los manuales. Esa era mi pregunta. Ya. Uno, nosotros vamos a tener la parte configurativa inicial en para generar nuestra mejor ruta, va a usar puras medias móviles y las velocidades promedio para generar nuestros viajes vacío y cargado. Nuestro tiempo de carga se va a gatillar de manera automática con los valores de spot y load en un proceso continuo en los diferentes circuitos, tanto de mineral como estéril. Y lo que hace la programación lineal va a ser de que con esos valores calculados iniciales desde el punto de origen al punto final, en la red de caminos que existe, va a generar la cantidad necesaria de camiones y obviamente va a recomendar la cantidad de camiones que se vayan a necesitar de acuerdo a los TPH instalados por cada uno de estos equipos de carga.
Adicional a eso, va a generar una lista ordenada de acuerdo a nuestro diseño de mina inicial que se encuentra en la mejor ruta. Aquí nosotros no vamos a meter mano en nada. Lo único que tenemos que velar es que haya buenos registros en el proceso de carga y haya buenos registros, no registros, sí, o mejores configuraciones previos a lo que es mejor ruta. La PL solo va a ser un solver, los que han llevado Excel o eh, va a ser un solver que nos va a evitar calcular el TPH instalado general basado en los parámetros globales de solución. ¿Qué van a ser nuestros límites que van a generar topes en nuestra capacidad máxima? Como les expliqué, por cada uno de los parámetros globales. Y nuestra lista ordenada va a estar basada en la prioridad como génesis de materiales. Sin embargo, ya yo me fui por el lado numérico, explicando previamente que son agrupaciones de equipos que se alinean al programa o plan de minado que pudiera existir en cada mina. Y el sistema se va a encargar de generar esta lista ordenada de palas y atención, de acuerdo a la agrupación que va generando el despachador. Aquí no entra ningún cálculo. O sea, no entra ningún registro, nada, nada, nada. Para el cálculo del TPH de los equipos, sí entra una media móvil, instantánea por cada carga que se va realizando y va generando un TPH nuevo. Por eso se les indica que los registros de esta información sí sean los mejores, partiendo desde lo que les acabo de mostrar. Si no tenemos un registro correcto de los arribos hacia los puntos de carga y estamos registrando el viaje en vacío, lo que estamos haciendo que el registro del viaje en vacío y su velocidad registrada por distancia, tengamos una velocidad errada promedio. Pero ese es ya tema de manejo de base de datos y demás. Pero para lo que hace Dispatch, solo se necesita saber que esté correcta nuestra conformación gráfica, correcta nuestra configuración o plan maestro de asignación en esta lista ordenada generada a través de la PL, y la mejor opción de la programación de camiones, que es la programación, muchos lo conocen como programación dinámica, es dejar que los camiones trabajen libremente, sin ningún tipo de restricción. Entonces, eso va a facilitar el proceso de optimización. Lo que se quiso evitar con este modelo matemático de solución fue generar cálculos manuales para generar la asignación de un CAEX. Eso es lo que se quiso evitar, bajo la tecnología de los años 80, inicio de los 80. Eso. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Ah, sí, ingeniero, sí, más o menos me quedó claro de que se utiliza el tiempo real, supongo, ¿no? Entiendo, bueno, eso fue lo que entendí. Este, más bien, No,
No, no se utiliza el tiempo, no dijo que se utiliza la No, media móvil. se utiliza la media móvil solo para el registro de carga, pero para la estimación del viaje vacío y cargado se usa la configuración de Ah, ya. velocidades por medio, por pendiente. Ah, sí, esa era más que nada la Sí, consulta. Entonces, la programación lineal se va recalculando por cada dato que ingresa. no, la programación lineal se va calculando de acuerdo a las veces que uno solicita el cálculo. ¿Y eso de qué depende? ¿Depende de algún disparador? ¿Depende de Hay un ponerle... disparador configurado que puede ser cada 10, cada 15, cada media hora, una hora, dependiendo. Ahora, lo puedes hacer de manera manual. Te voy a mostrar nuevamente. Tarán, tarán. Toda la pantalla. Podré configurar, compartir. Eh, Antiguamente, en las versiones anteriores, tenían un calculador de PL. En la zona, en esta parte, si ves que dice calcular, vamos a verlo en otro lado, acá. Vamos a poner, visualizarlo. A ver, espérate un momento. A ponerle zoom. Y aquí está el disparador. Cada vez que nosotros hagamos un tipo de modificación en los parámetros globales de configuración PL, podemos generar un nuevo cálculo. Y acá lo que tú vas a tener como resultante va a ser un cálculo. Por eso dice calcular PL, nueva PL, nueva solución PL, bajo los escenarios que nosotros podemos configurar de prioridad, del orden de atención. Si tengo como prioritario sacarle el máximo provecho a los equipos de carga, máximo provecho a los equipos de transporte, si quiero mezclar la flota, sí o no, quiero hacer de que los circuitos sean de ida y vuelta, sí o no, hago un nuevo cálculo, lo configuro y lo que voy a tener es un solver instantáneo. Gatilladores, sí, este es un gatillador rápido e instantáneo y se refresca en esta parte donde hay al lado del volver, hay un icono para refrescar y se actualiza todo este nuevo cálculo dándonos un nuevo TPH. Bien, eso. Ya. Ahí respecto a la media móvil, ¿qué es lo que se considera? O sea, el último dato, ¿qué porcentaje representa? ¿30%, Por, 50%? por lo general, la media móvil, dentro de lo que es la ecuación, eh, está basada en los últimos, digamos, los últimos 4 viajes. Sin embargo, es el viaje actual, eh, va a tener un peso del 25% bajo la configuración y el anterior va a tener un peso de 75%. Todo eso dividido entre 4. Claro. Ingeniero, y disculpa, usted mencionaba de que hay que tener mucho cuidado con los tiempos, de que tienen que representar la realidad. No se filtra si existe algún dato anómalo, por ejemplo, o sea, si por ejemplo, no sé, el tiempo de carguío promedio es, no sé, 2 minutos, y resulta que el último dato que ingresa es de 5 minutos, cuatro, ¿eso no se descarta automáticamente o va En la también a la... parte, sí, en la parte de configuración inicial o configuración base, existen límites de control, máximos y mínimos.
valores que sí van a ser permitidos eh, para lo que son dig rate, por ejemplo, o valores permitidos, lo que es load time o dig rate, y lo que es el spot time, también máximos y mínimos, generando límites de control internos para hacer de que los outliers no estén embebidos en este cálculo. Solo se consideran los valores correctos que estén dentro de estos límites de control. Y Claro. eso Y es en eso, la parte de configuración. ajá. Eso no lo ingresa el despachador. Ah, ya, sí, supongo alguna Sí. lógica, ¿no? Para eliminar los valores Claro, o extremos. sea, sí, tiene una parte configurativa, como les había indicado, donde ahí trabaja mucho el data analysis de datos de cada mina y se genera una configuración particular por cada mina. Lo que ocurre con el sistema de despacho, que muy pocos son los que configuran o adaptan la mina de acuerdo a su necesidad. Por lo general toman valores estándares. Y ahí viene el problema, porque estos valores estándares hacen de que no funcione tal cual, eh, con valores que no representan la mina. Pero esto que van a ayudar a, digamos, a modelar correctamente los cálculos en este proceso de mejor ruta y programación lineal. Claro. Entonces entiendo que no hay ningún, digamos, un sistema de despacho que elimine esos valores automáticamente. No, o sea, hay que entender que hay un cálculo y hay registros. Los registros se van a mantener. El orden de tiempo, la magnitud de tiempo y del ciclo registrado va a existir, pero van a haber filtros internos que van a estar en la parte de configuración que van a hacer posible que los cálculos estén dentro de estos límites de control. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí?